Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, en este momento por permitirme estar en este lugar. En esta noche te pido que nos des la sabiduría, la inteligencia y para que nosotros podamos llevar este mensaje a cada amigo, a cada televidente que nos ve a través de este canal, los que nos ven en internet, en las redes sociales, en YouTube. Señor, bendícelos. Y en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada persona que está conectado con nosotros a través de internet y a través de el canal 88. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hablar un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre las enfermedades pandémicas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las pandemias? Nos preguntamos, ¿verdad? Acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, acerca de la pandemia, acerca del COVID-19. Y han habido otras pandemias a través de los siglos. Hace un siglo hubieron otras pandemias, otras pestes, lo que es la fiebre española y otras enfermedades que han causado mucha muerte en la humanidad. Pero en esta noche queremos hablar acerca de qué dice la Biblia acerca de estas pestes, acerca de esta pandemia. En la Biblia nosotros encontramos algunos pasajes donde Dios se refiere a ellas y nos preguntamos, muchas personas nos preguntamos por qué Dios permite y hasta provoca estas enfermedades pandémicas. Y si estas señales que estamos viviendo tienen que ver con el fin del mundo o con la venida de Jesucristo. Quiero explicarle de que Dios tiene el control de todas las cosas, de que Dios es soberano y que Él permite que las cosas sucedan así como Dios las quiere evitar. Sabemos que hay muchas teorías respecto al COVID-19. Unos creen que es una enfermedad que fue creada, que fue diseñada, y otros dicen que es producto de la misma naturaleza, y otros creen que fue Dios mismo que la envió para tratar con la humanidad, porque la humanidad cada día está alejado de sus preceptos, de sus normas morales. Cada día más la humanidad va en decadencia, cada día cae moralmente y ya la maldad se ha multiplicado tanto que vemos muchas cosas terribles en el mundo, violencias, guerras y cuántas cosas podríamos decir abominables ante los ojos de Dios. Entonces, han habido muchas pandemias. Les voy a mencionar una como el ébola y lo que estamos viviendo actualmente por el coronavirus. Y estas pandemias, estas enfermedades, a nosotros y a las personas en el mundo entero se preguntan o dicen, ¿por qué Dios permite esto? Porque realmente Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera detener o desaparecer ese virus, ya lo hubiera hecho. Recuerden, Dios es todopoderoso. Y cuando Dios quiere desaparecer, quitar algo, erradicar un virus sobre la faz de la tierra, Dios lo hace. Y cuando no quiere, no quiere. Es parte de su soberanía. Entonces, mucha gente se pregunta por qué Dios lo permite y por qué Dios hasta cierto punto provoca las enfermedades, las pestes y la pandemia. Y si esta enfermedad como el coronavirus
como el COVID-19, son una señal del fin de los tiempos. ¿Saben? Vamos a ir a la Biblia, en particular al Antiguo Testamento, donde nos menciona numerosas ocasiones en las que Dios trajo plagas y enfermedades a su pueblo y a su enemigo, con el propósito de mostrar su poder. Entonces, quiero que leamos uno de los pasajes. En esta noche lo que queremos ver es cómo Dios usó pestes, enfermedades, pandemia, para mostrar su poder, para tratar con el pueblo de Israel y al mismo tiempo para mostrar su poder. Si leemos en Éxodo 9:14, en Éxodo 9:14, miren lo que dice. Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y en el versículo 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Miren lo que, hermanos, aquí estamos viendo cómo Dios está tratando con los egipcios y específicamente con el rey, con el faraón. Y Dios está actuando de manera directa y está interviniendo, está hablándole aquí al faraón. Recuerden que Dios usó a Moisés, el profeta, y Dios le está diciendo que le va a mandar plagas. Va a mandar plagas para tratar con los egipcios y al mismo tiempo para que dejen ir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y no solamente eso, miren lo que dice en el versículo 16, y a la verdad, yo te he puesto, le dice al faraón, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y luego en el versículo 14 de Éxodo 9 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Tiene Dios poder para enviar plagas, pestes, pandemia sobre la faz de la tierra? Sí, Dios tiene poder. Porque la Biblia lo dice. Dios tiene poder para hacerlo. Pero la pregunta es si esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial viene de Dios o fue creado por otra fuente. Hubo otra mano ahí que creó este virus para poderlo esparcir y que se propagara sobre la faz de la tierra. Esas son teorías. Entonces, pero en sí lo que estamos viendo acá es cómo Dios está tratando con los egipcios y para que puedan dejar a su pueblo ir, porque recuerden que los egipcios tenían esclavizado al pueblo de Israel 400 y pico de años, y ya se había cumplido el tiempo que Dios debía de liberar al pueblo Israel, el pueblo de Israel, porque Dios ya había cumplido su palabra, y Dios había dicho que a Abraham, después que su pueblo fuera probado en tierra ajena, como en el caso de que vivió todo ese tiempo con los egipcios y fueron sometidos a trabajo forzoso, esclavos, y se cumplió el tiempo. Dios dijo, es tiempo de que mi pueblo pase, salga de aquí, ya pasó la prueba, es tiempo de liberarlo. Pero ¿qué sucedió? Que el faraón endureció su corazón y no quería dejar al pueblo de Israel. Entonces Dios comenzó a mostrar su poder y al mismo tiempo usó de instrumento al faraón. Y eso es lo que dice en el versículo 16 del capítulo 9 de Éxodo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y vemos aquí parte
de la soberanía de Dios, de que Dios es un Dios que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere. No estoy diciendo que Dios es un dictador o Dios no. Dios tiene ciertos propósitos. Dios tiene propósitos sobre pueblos, sobre naciones, y Él ya tiene un plan específico sobre tratar con naciones, con familias, con personas. Y Dios sabe de la manera correcta cómo hacerlo, porque sus planes son perfectos, son justos y son santos. Y en este tiempo, donde Dios se está dando a conocer al mismo tiempo al faraón a través del profeta Moisés, y se le está revelando también al pueblo de Israel para que conocieran a su Dios. Dios tenía ese plan. Dice, te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces vemos esta particularidad aquí en la Biblia de cómo Dios utiliza plagas en Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud, y al mismo tiempo evitó que su pueblo se viera afectado por ella. Imagínense. Dios suelta las plagas sobre los egipcios, pero también protege a su pueblo para que no fueran tocados por estas plagas. Dios, hermano, es poderoso. Dios tiene el control de todas las cosas en este mundo, y Dios tiene control sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Aunque a veces las cosas son feas y terribles que nos suceden a veces, pero no estoy diciendo que Dios le agrada cuando una persona le hace daño a otro, o cuando alguien le da ese daño a sus siervos, a sus hijos. Lo que estoy tratando de explicar aquí es que aún de esas cosas feas y terribles que a veces nos pasan a nosotros, y como hijos de Dios y a nuestros hijos, a nuestros familiares, si Dios las permitiera, de eso Dios saca algo bueno. Y esas cosas feas, de esas maldiciones, Dios las convierte en bendiciones. Miren lo que ha pasado en estos días. Sí, me he sentido bastante tocado de cómo he visto tantas cosas feas en algunos departamentos de Nicaragua. Aparte de los accidentes que he estado viendo, también como he estado viendo asesinatos, femicidios de adolescentes, suicidios y cosas feas que nos golpean como seres humanos, como personas que, ¿verdad? Sentimos a veces el dolor de aquella persona, sinceramente nos golpea. Y a veces nos decimos, ¿por qué tuvo que suceder esas cosas? ¿Será que había una manera de cómo evitarlo? Pero hay cosas que a veces nosotros no le podemos encontrar respuesta a esto. Pero en este caso lo que estamos viendo, hermano, acá, donde dice que Dios protegió al pueblo de Israel de las mismas plagas, de las enfermedades, de las pestes, pero castigó a los egipcios. Castigó al faraón. Si leemos ahí mismo en Éxodo capítulo 12:13, dice lo siguiente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Imagínense. Y dice el 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Recuerde este sacrificio que hicieron acá en lo que le llamó la Pascua el pueblo de Israel en el desierto. Si leemos en el versículo 1 del capítulo 12, para poder resumirle este pasaje, dice que Dios habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses.
para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas así la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, muchos de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas la comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. En el 10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. El 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Imagínense cómo Dios al mismo tiempo a través de plagas, a través de juicios, protegió a su pueblo, pero castigó a los enemigos del pueblo de Israel, castigó a los egipcios, donde Dios está demostrando así su control soberano sobre las enfermedades y sobre las aflicciones. Dios está demostrando que tiene control sobre las pestes, sobre las pandemias, sobre las enfermedades y al mismo tiempo sobre las aflicciones. Y que vemos aquí que el pueblo de Israel sacrificó un cordero, al mismo tiempo lo que le llamaron la celebración de la Pascua, y la sangre la rociaron en los dinteles de las puertas de las ventanas. Y dice que cuando pasó, en este caso, el ángel de la muerte y miró en los hogares de los hebreos la sangre, que esa sangre representa a Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya era como un tipo de que estaba haciendo referencia a lo que venía en el futuro, donde el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a ser sacrificado como un cordero. Y que esa sangre que se roció, que se puso en los dinteles de las puertas de las ventanas, iba a proteger a la familia hebrea, y así fue. El que obedeció fue protegido. Y si alguien no hubiera obedecido, hubiese perecido junto con los egipcios. ¿Y cuál era el castigo? Que en cada familia, en cada hogar, en cada casa, que no hubiese sido rociada la sangre del cordero en los dinteles, en las puertas, iba a morir el primogénito de cada familia. Y así fue. Eso fue mortandad en Egipcio. Hasta el hijo del faraón pereció en ese juicio, en ese castigo de parte de Dios. Pero al mismo tiempo vemos que Dios protegió a su pueblo Israel, que obedecieron. Por eso que es importante, así como vemos de que el pueblo de Israel fue protegido y fue salvo por la sangre que fue rociada en los dinteles de las puertas y de las ventanas, así será en el día del juicio, cuando aquellos que hayan creído en la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no será lanzado
en el lago de fuego no será condenado. Por eso todos aquellos que han creído en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por cada uno de nosotros, hermanos, nosotros estamos protegidos de esa sangre, de esa sangre derramada. Por eso dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Dios también advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo las plagas. Vamos a leer en otro pasaje de la Biblia. Estamos viendo que algunos pasajes de la Biblia donde vemos de que Dios castigó a la humanidad, Dios castigó al hombre de una manera dura, dejando caer juicio sobre ellos a través de enfermedades, a través de peste, a través de plagas. Lo que estamos viendo acá es que Dios tiene el poder. Él es soberano para castigar al hombre, a la humanidad, al mundo, con plagas, con pandemias. Dios tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. No estoy afirmando que el COVID-19 puede ser uno de los juicios de Dios. Tampoco estoy afirmando que es señal del fin del mundo. No. Porque la Biblia no, como le digo, no estamos seguros si verdaderamente estamos en los tiempos finales o ya está cerca la venida del Señor. Como puede ser mañana, puede ser a 10 años, puede ser un siglo, no lo sabemos. Dice la Biblia que solo el mismo Dios lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Solo nuestro Padre que está en los cielos lo sabe. Entonces, vemos acá de que en lo que estamos estudiando, en el Levítico capítulo 26, vemos otro ejemplo donde perecieron miles de personas. Levítico 26, 21. Dice lo siguiente: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Y en el versículo 25 dice: traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y seréis entregados en manos del enemigo. Imagínense, y acá la Biblia nos está afirmando de que Dios trató con el hombre en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, con hermanos, con plagas, con pestes. Mire lo que dice acá en el versículo 21 de Levítico 26. Yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según vuestro pecado. Y en el 26, en el 25 dice: traeré sobre ustedes vosotros espada vengadora. Luego dicen más adelante: y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y seréis entregados en manos del enemigo. En 2 ocasiones, hermano, en 2 ocasiones Dios destruyó a 14,700 personas y otras 24,000 por diferentes actos de desobediencia. Dios destruyó, hermano. Cuando el hombre se aleja de Dios y llega hasta la presencia de Dios, y Dios cuando ve tanta maldad, Dios, no crean que a Él le agrada. Lo que estamos viviendo en los últimos tiempos es terrible. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy vivimos un mundo donde nosotros estamos viviendo un tiempo donde nosotros tenemos temores, tenemos temor, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque andamos en las calles y no estamos seguros que nos puede pasar. Tenemos temor de que le vayan a hacer daño a nuestros familiares, a nuestras familias, a nuestros hijos. Y a veces nos preguntamos, si usted tiene niñas,
hijas, y dice usted, Dios mío, ¿qué estamos viviendo? Ahora vemos que a alguien, porque quiso, vino y le quitó la vida a otra persona, o el esposo le quitó la vida a su esposa, o una otra persona le quitó la vida a un adolescente. Y entonces nos pensábamos, Señor, oramos por nuestros hijos y que oramos por ellos, y si tenemos hijas, Señor, oramos para que Dios el día de mañana, si se casan, que Dios le dé buenos esposos. Al igual para los que tienen hijos varones, que Dios le dé buenas esposas. Los padres que tienen niñas, hijas mujeres, oran para que Dios le dé buenos esposos y que amen a Dios, que teman a Dios, que respeten a Dios. Porque si aman a Dios, van a respetar a su esposa, a su cónyuge. Y no es lo que estamos viendo hoy en día, tanto femicidio, cosas terribles que están pasando. Y eso nos ponen a nosotros, como le digo, nos impacta. Y nosotros oramos por ello, y oramos por las familias que están siendo afectadas de una u otra manera. Entonces, lo que quiero decirle en esta noche es que por tanta maldad que hay en el mundo, ya el amor entre las personas, entre los seres humanos, es débil, frío, y ya no hay mucha confianza, y ya vemos que quitarle la vida a otra persona es como quitarle la vida a un animal. Y todas estas cosas cada día se va volviendo más intenso. Entonces, producto de esas maldades que vemos en el mundo, como asesinatos, violencia, abominaciones, la hechicería, la brujería, la guerra, cuántas cosas que van en contra de las leyes de Dios, en contra de sus normas. Dios, al ver el hombre cada día más se está alejando de sus leyes, entonces ahí Dios, cuando por la misma desobediencia del hombre, Dios pone su mano y castiga. Dios pone su mano. Dios castiga a la humanidad. Y esto no lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se va a hacer de la vista gorda por todo lo que está sucediendo en la humanidad, en el hombre. Recuerden que Dios destruyó la humanidad en el diluvio. Solo se salvó Noé Noé, prácticamente 8 personas. El resto murieron en el diluvio universal. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios consumió esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y recuerden que Lot y solamente sus hijas se salvaron. Y ahí toditos perecieron, porque dice que el pecado, la desobediencia del hombre había llegado hasta la presencia de Dios. Entonces, estas cosas, cuando Dios ya se cansa y Dios no la soporta, entonces Dios comienza a tratar con la humanidad, a castigar a la humanidad. Y muchos dicen, no, Dios es un Dios de amor. Sí. Y confunden, porque que Dios es un Dios de amor, Dios va a permitir de que todo mundo haga lo que se le venga en gana acá en la tierra y vivamos la ley del monte. No, recuerden, Dios es amor, pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Sus planes, sus propósitos, sus leyes son rectas, justas. Dios es santo. Y tarde o temprano, cuando el hombre quiere vivir su vida viviendo su propia ley, quebrantando las normas de Dios, las leyes de Dios, Dios va a poner su mano sobre la vida de esa persona, sobre naciones, sobre familias, porque Dios es recto. Dios es recto. Miren lo que dice aquí en Números 16:49. Vamos a leer un pasaje. Estamos hablando de las pandemias que sufrieron en ese tiempo y los castigos que sufrieron esas generaciones por desobedecer a Dios. Números 16:49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700,
sin los muertos por la rebelión de Coré. Y luego dice, miren, dicen que murieron 14,700. O sea, cuando se rebelaron a Dios y vino la mano de Dios. Y luego dice más adelante, en el capítulo 25:9. 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Todo esto fue castigo que Dios desató sobre esas generaciones por actos de desobediencia. Por actos de desobediencia. Entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué está pasando tantas cosas? ¿Cómo se originó esta pandemia? ¿Verdad? No sabemos. Como puede Dios haberla creado, no la pudo haber creado. A como fue elaborada a como fue creada y diseñada en un laboratorio, puede ser que lo hayan creado, lo diseñaron y lo crearon. Porque según hay teorías que dicen que quieren reducir la población mundial. Entonces, y si es por causas naturales, también no lo sabemos. Entonces, recordemos sí que en medio de todas estas cosas, Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Dios es soberano. Lo que estamos estudiando en esta noche, que Dios tiene el poder para castigar a la humanidad, que Dios tiene el poder para desatar pandemias sobre el mundo entero, pero que Dios tiene el poder también para eliminarla, pero que Dios tiene el poder también para proteger a su pueblo y a sus hijos en medio de un mundo totalmente apartado de Dios. Entonces, otro de los pasajes que podemos leer es en Deuteronomio 28. Miren lo que dice Deuteronomio 28:22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Recuerden cuando Dios le habló al pueblo de Israel, que si el pueblo que estaba en el desierto le obedecía a Dios, iban a ser bendecidos. Pero si le desobedecían, iban a ser castigados, y la misma desobediencia le iba a venir como lo que acaba de mencionar acá. Enfermedades, dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, después de dar la ley de Moisés, Dios ordenó al pueblo que le obedeciera. Y si no le obedecía, el pueblo de Israel iba a sufrir muchos males. Dios le dijo al pueblo de Israel, si me obedeciereis, como dice aquí en el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, mire lo que dice aquí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si obedecieres, en otras palabras, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. Eso fue cuando Dios le dio la ley de Moisés al pueblo de Israel. Y si me obedecieres, dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza a hablar de todas las bendiciones. Bendito tú serás en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Y comienza a hablar de todas las bendiciones. Pero ¿qué sucede si le desobedeciere? Vendrán consecuencias. Y estas consecuencias, ahí vemos las pestes, las enfermedades que menciona Deuteronomio 28:22, enfermedades parecidas como el ébola, que ya lo han experimentado algunas naciones en los países africanos. Y
Imagínense, los mismos enfermedades parecidas al ébola son mencionadas en la Biblia y otras pestes. Eso es lo que estaba leyendo. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces aquí vemos pestes, enfermedades que fueron desatadas por el mismo creador del cielo y de la tierra. Dios trató con el hombre, con el hombre en el Antiguo Testamento. Dios protegió al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo también el pueblo de Israel fue disciplinado cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Entonces venía Dios y lo disciplinaba. Cuando obedecemos a Dios, hermano, hay bendiciones, porque la bendición es parte, es como, podríamos decir, es un resultado de la obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no estoy diciendo que somos personas que no tenemos debilidades, que somos perfectos, pero nosotros tratamos de seguir los caminos del Señor, de ser maduros en la palabra, de buscarle a Él. Hay grandes resultados en nuestras vidas y en nuestros hijos, porque nuestros hijos son bendecidos. Nosotros, a través de nosotros como padres, la bendición viene a ellos. Y de generación en generación, porque nosotros estamos estamos transmitiendo la bendición a nuestros hijos, porque viene a través de los padres. Pero también dice ahí, hermano, en Deuteronomio 28, todas las bendiciones. Pero también dice las maldiciones como consecuencia de nuestras desobediencias. Y si una persona no quiere obedecer a Dios, no le va a ir bien en la vida. No le va a ir bien en la vida, amigo. Y quizás ahorita que está joven, diga, yo estoy joven y quiero disfrutar mi vida y voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Cuando llegue a viejo, si llega a viejo, después van a ser los lloros y los lamentos. Porque es mejor vivir 40 años en las manos de Dios, en los caminos de Dios, pero con la bendición de Dios, y no vivir 80 años separado de Dios, porque todos esos años van a ser de dolor y sufrimiento separado de Dios. Por eso la Biblia es clara y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Nosotros mismos, cuando guardamos la palabra de Dios, vamos limpiando los obstáculos, las espinas, todo lo que encontramos en el camino, todo aquello que nos vaya a dañar, que nos vaya a destruir, que nos vaya a hacer daño, que nos vaya a quitar la paz y la tranquilidad, hermanos, vamos limpiando en el camino. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas en esta vida, pero cuando dice la Biblia que con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios, es que nosotros estamos haciendo totalmente la vida un poco más ligera, podríamos decir, llevarla más fácil, agarrado de Dios que separado de Dios. Porque quien lleva nuestras cargas es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Cuando nosotros caminamos en la mano de Dios, cuando caminamos con nuestro Dios, las cargas pesadas las lleva nuestro Señor. Y Él nos va a ayudar. Nosotros vamos a ir en el camino y vamos a ir. Y le digo que no estamos solos. Y la vida totalmente diferente. Es totalmente diferente caminar con nuestro Dios que caminar fuera de Dios. La vida de un cristiano obediente, genuino, es diferente a una vida de una persona no creyente. Totalmente. Totalmente. Entonces, en esta noche nosotros estamos
estamos viendo de que en la Biblia Dios trató con el hombre, con la humanidad, de diferentes maneras, a través de pestes, pandemias, enfermedades, castigos que Dios mandó a la humanidad cuando el hombre no quería obedecer, rechazó a Dios. Y aún el mismo pueblo de Israel, hubo momentos de que Dios protegió al pueblo de Israel por esas pestes, pandemias, pero también hubieron momentos, tiempos de que Dios castigó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, en vez de seguir a Dios, se fue bajo las prácticas de esos pueblos paganos, de esos pueblos que no querían saber nada de Dios, y el pueblo de Israel fue influenciado por ello y comenzó a practicar esas costumbres paganas, esas prácticas pecaminosas, esas prácticas abominables ante los ojos de Dios, y ahí fue donde cayó la mano de Dios sobre ellos. Ahí fue donde cayó la mano de Dios. Entonces, viene a nuestra mente cómo nosotros, sabiendo que Dios es un Dios de amor y misericordioso, demostraba tanta ira y enojo hacia su pueblo. Porque ese es el concepto que tiene mucha gente. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree que Dios es un Dios de amor? Sí, Dios es un Dios de amor. Y le pregunta, o dicen ellos, Dios es un Dios de amor, pero Dios no castiga. Dios no castiga. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, lo castigaba, lo disciplinaba. Miren cuántos perecieron en un día. Dice 24,000 personas. Y miren lo que perecieron en Sodoma y Gomorra y en el juicio del diluvio. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que Dios es un Dios de amor, es misericordioso. Él demostraba su ira y su enojo hacia su pueblo cuando el pueblo le desobedecía a Dios. Pero cuando el pueblo se volvía a Dios, Dios lo recibía con los brazos abiertos, como cuando un padre viene y recibe a su hijo arrepentido, como en el caso de la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Porque dice la Biblia que Dios amaba y cuida a sus hijos y al pueblo de Israel como la niña de sus ojos. Entonces, los castigos de Dios siempre tienen un propósito. Siempre tienen un propósito los castigos de Dios. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito. Y es que el hombre se arrepienta y sea restaurado. Ese es el propósito de Dios. Que el hombre se arrepienta y sea restaurado. Y a veces cuando estamos siendo disciplinados, castigados, amigos y hermanos, y sabemos que ahí Dios tiene que ver algo con lo que estamos atravesando, ¿sabe? Eso nos hace reflexionar, eso nos hace arrepentirnos. Después que somos disciplinados, nosotros comenzamos a reflexionar en lo que estamos haciendo mal y le pedimos perdón a Dios. Y el propósito de la disciplina y los castigos de Dios dice que es la restauración. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 7, 13, 14. Dios dijo a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mis rostros, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Aquí vemos a Dios usando el desastre para traer
a su pueblo hacia Él, para traer el arrepentimiento y el deseo de acercarse a Él, al igual que los hijos lo hacen con su Padre Celestial. Mire claramente lo que dice en 2 de Crónicas 7, 13, 14. No lo digo yo, mire, Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿tiene Dios el poder para cerrar los cielos y no llueva? Sí, Dios lo puede hacer a la hora que Él quiera. Dios puede hacer que no llueva durante 1 año, durante 2 años, durante 3 años, como pasó en los tiempos de Elías, que imagínense, hubieron sequías que 2, 3, 4 años, 3 y medio años, no llovía, hermano. Grandes sequías, la gente se estaba muriendo de hambre. Y Dios tiene el poder, porque recuerden que Dios es el que hace que las plantas florezcan, las plantas den fruto, que haya vida, que haya la fauna, que la flora esté floreciente. Y aquí estas palabras son de Dios. Dice, miren que Dios le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, Dios tiene poder para hacerlo. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. O si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios puede tratar con la humanidad con pestes, con pandemia. Sí, Él tiene poder de hacerlo. Y luego dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí vemos una manera de cómo Dios usa este tipo de disciplina, esta manera de tratar con el hombre, para traerlo a Él, para traerlo al arrepentimiento y para que se acerque a Él. Al igual que nosotros, cuando le fallamos, somos tratados de diferentes maneras para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Así que en esta noche hemos hablado un poco acerca de las pestes, las pandemias que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que vemos cómo Dios mismo provocó, Dios mismo creó esas pestes, esas pandemias, para tratar con el pueblo de Israel. Pero lo que estamos viendo aquí es de que Dios tiene el poder y tiene un control absoluto y soberano sobre las enfermedades y las pestes y pandemias que se mueven en el mundo. Y en esta noche no estamos diciendo de que el COVID-19, no estamos afirmando si fue Dios o no fue Dios el que permitió o el que la mandó para tratar con la humanidad. Tampoco estamos diciendo si fue originado en un laboratorio. Lo que estamos estudiando, ¿verdad?, es que Dios tiene el poder para hacerlo y para no hacerlo. Y que pueden haber muchos fuentes y orígenes por el cual estas se crearon. Pero lo importante es de que tenemos un Dios poderoso que es soberano y tiene un control absoluto sobre el mundo entero, y que nada sucede sin que Dios no lo permita. Y en Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por darme la oportunidad, el estar ante la audiencia, Señor, que nos ha estado viendo, sintonizando, Señor, a través de los diferentes medios, el internet, la televisión. Padre, gracias, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que las personas que están desanimadas, seas tú dándole la fortaleza, el ánimo que ellas necesitan. Los que están enfermos, Señor, sean sanados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por aquellas personas, Señor, que no tienen trabajo, oramos para que tú les suplas, Señor. Los que están enfermos sean sanos, Padre. Y aquellas personas que todavía no han venido al conocimiento de la verdad, Señor, seas tú iluminándoles, Señor, su mente, su corazón, y sea a través de tu Espíritu, Señor, convenciéndolo, Señor, de que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo jueves estaremos
hablando acerca de este tema y tenemos viendo otros pasajes de la Biblia para seguir profundizando en este tema. Que estar a tus pies.